Te iba a decir, siendo actriz, tendrías que estar aquí en tu salsa, entre comillas, No te ¿sabes? creas, De estar un poco más... A ver, es distinto. Es bastante distinto. Es muy distinto. O sea, porque tú te acostumbras... Pero has hecho teatro. He hecho teatro, he ¿Por qué? hecho delante de la cámara y he hecho anuncios. Pues entonces... Lo que pasa es que, claro, es un guión, es distinto, ¿no? Claro, en Claro, ese sentido. al final tú sabes lo que va a pasar en todo momento. Y Claro. no eres tú. ¿Ser tú te da más miedo? No, porque no tengo ningún... Es que yo, por ejemplo, esto lo hablaba antes con Cristina, lo que es... lo que se suele interpretar como malo, Está comprobado que la sí, hubiese... Va bien. las cualidades malas que se suelen interpretar como tal, en mí misma no las interpreto como negativas. En plan, yo, por ejemplo, con las partes de mí que no son tan fantásticas estoy muy reconciliada. Entonces no tengo ningún problema en ser yo. Pero sí que es verdad que estoy acostumbrada a enfrentarme a la cámara en otras circunstancias. Pues a ver, el tema de trabajar en psicología es que tiene muchas ramas y cada una pues tiene sus salidas. Entonces depende de si tú quieres dedicarte a la psicología clínica, a atender a personas, o si quieres trabajar en recursos humanos. También puedes trabajar pues con colectivos concretos, como pues con personas con discapacidad, o trabajar en colegios también con pedagogía. Claro, luego también puedes meterte como perito judicial. Y todo depende de hacia dónde quieras tirar, tendrás que preparártelo de una manera o de otra. Pero lo que sí que te puedo decir es que independientemente de la salida que quieras tomar, solo con la carrera va a estar muy complicado. Tienes que o bien sacarte un máster o bien prepararte oposiciones. Y una vez ya pues... Que había un máster que había que hacer sí o sí para ejercer. Si quieres atender en consulta, sí. Tienes que sacarte el máster general sanitario. La tasa esta que hay que pagar por ser autónomo es bastante alta y es una de las principales razones por las que las consultas ¿Son tan caras? son tan caras. Sí, No se me ha dicho. sí. Y De es hecho, otra, y es otra de los problemas de ir a Es que... atención psicológica. Claro, porque mi prima, por ejemplo, está empezando a cobrar 40. 40%. Y es una persona que acaba de empezar ahora, que lo ajusta a lo mínimo y tiene que cobrar Claro. 40 a la hora, mínimo. Como mínimo, sí, sí. Como mínimo. Y eso es algo barato. para Y las el que consultas Sí. por lo general están en 50 o hay algunas que llegan a los 60. Yo he conocido de consultas que iban a los 65. Lo que me parece mal establecido, ahora que lo he pensado un poco, en España no hay ninguna manera de regular qué tipo de autónomo eres. Rollo, depende de a qué sector te dedicas, porque es que no tiene sentido que un psicólogo tenga que pagar tanto sabiendo que te va a trabajar con una persona. También es verdad que el trabajo en periodismo es muy duro. Es muy, muy duro. Es estar todo el rato disponible, empiezan las jornadas súper temprano. Por ejemplo, la planificación de un número semanal, de un periódico, semanal no diario, perdón, suele empezar a las 6 de la mañana, tienen la primera reunión. Es muy jodido y prácticamente te roba muchísimo tiempo para después. Muchos periodistas tienen que pedir ayuda para pagar los alquileres porque te tienes que mudar a Madrid. Entonces es un terreno... Si te tienes que meter en periodismo tiene que ser también muy vocacional. Los reporteros de televisiones que tienen que ir a cubrir una noticia o lo que sea, que a lo mejor van reportero y cámara, Sí. o sea, a lo mejor tienen que ir, preparárselo, grabar y mientras vuelven, preparar... Sí, justo, precisamente lo estudiaba en una asignatura que muchas veces te dan el tema en la redacción y tú en el coche escribes la noticia. Mientras ves al sitio, el cámara conduce, tú escribes la noticia, llegas, grabáis, tal no sé qué y luego montar. Es una locura de trabajo. O te gusta mucho o vas a estar muy amargado. La persuasión en sí, nosotros la usamos como de una forma muy ambigua, pero digamos que solo se considera persuasión al resultado de una interacción en la que una persona ha cambiado de opinión o ha reforzado sus ideas, ¿vale? O se ha creado ideas nuevas sobre algún tema. Digamos que el proceso en sí mismo no sería persuasión, solo ¿Y es cómo persuasión el llamarías resultado. al proceso? ¿Influenciar? Sí, el proceso es un proceso de influencia. Ujú. Y tú persuades a la persona cuando esa persona realmente lo que le has dicho le influye. Es decir, que... Pero hay una gran diferencia entre la persuasión y la manipulación. Y es que en la persuasión tú puedes elegir o no quedarte con la idea que están intentando transmitirte.
Y tú eres consciente en muchas ocasiones de que están intentando convencerte, que no siempre es así. Yo me dejé marketing porque estábamos dando una cosa sobre eso que me pareció súper fuerte, que se enseñasen a, no voy a decir la universidad, a gente que acaba de entrar a la carrera. Y es que nos... ¿Puedo decirlo o voy a generar aquí una banda de acosadores? Puedes No sé, decirlo, ¿qué quieres no sé, decir? depende Vale, de lo que quieras. Claro. Básicamente nos enseñaron que, dependiendo de la forma en la que comunicásemos un mensaje, podíamos hacer que pasase, o sea, que se procesase, qué bien hablo, se procesara a través de la corteza neuronal o saltarnos la corteza neuronal apelando a las emociones y haciendo que pasara directamente por la amígdala. Entonces la reacción era mucho más inmediata y la persona no sabía por qué había tomado esa decisión, porque no había pasado por el raciocinio. Y esto se lo enseñan a chavales de primero de carrera. Y dije, hostia, qué chungo. Y sin embargo, la manipulación es un proceso que se da a diario y que hacemos todos. O sea, quiero decir, es que todo el mundo en algún momento concreto hemos manipulado a alguien y puede que nosotros ni siquiera seamos conscientes de ello. Porque digamos que manipular simplemente es el querer conseguir un objetivo sin expresarlo de forma abierta. O el actuar de una manera para conseguir algo. El saber, si yo me pongo a llorar, sé que mi madre me va a hacer más caso. Va, pero muchas veces esos procesos se dan de forma inconsciente. Por eso digo, es que es algo que se da a diario. Se tiende a hablar de la manipulación de una forma muy crítica y muy negativa, pero hay que distinguir que no todas las manipulaciones se dan de la misma manera. Y realmente la manipulación que es verdaderamente tóxica es aquella que se hace de forma consciente. Claro, la que está premeditada, imagino. Exacto. Creo que muchas veces las personas tendemos a considerar mentir el hecho de que a ti te digan algo que es falso, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú omites en un relato cosas que son importantes y que hacen que la información que llegue no sea la misma que debería ser, también lo podría considerar mentir. Lo que pasa es que si tú me dices, no te he mentido porque simplemente esto no te lo he dicho, no podría debatírtelo de ninguna manera. Por tanto, prefiero utilizar un término que sé seguro que puedo utilizar, que es engañar. O sea, no podría decir que mentir y engañar son sinónimos. Pero desde luego, cuando alguien me oculta información, yo me voy a sentir herida. Y da igual que lo llame mentir o engañar. A mí me va a hacer daño. Pues la conspiración del silencio es algo que yo he estudiado en sí en psicología de la salud, pero que yo aplico a otros ámbitos de la vida, y es el no dar información, por muy buena intención que tengas, hace que la otra persona no pueda desarrollar estrategias adaptativas respecto a lo que sea que tengas que decirle. Y hay información que es importante y omitible, y hay información que no lo es, que es importante y que eso sí que va a tener un impacto en la vida de la persona. Entonces, Totalmente. para empezar, considero que es mucho más grave en ese caso. Pero es que para seguir, yo entiendo que tú puedas mentir por el bien de otra persona, pero eso no hace que deje de ser mentir. Y no voy a decir que esté bien o esté mal, pero no voy a quitarle esa etiqueta porque sigue siendo mentir. Que a veces es más fácil ver las cosas desde un punto de vista más exagerado para hacerlas más evidentes. ¿Cómo? Sí, que cuando a ti te ponen un ejemplo ambiguo, te es más fácil decidir moralmente qué está bien y qué está mal. Sin embargo, cuando te ponen un ejemplo más extremo, decidimos otras cosas. Y un ejemplo básico de psicología de los grupos es el dilema del tranvía. Cuando tú realmente piensas en un caso en el que tú estás más implicado, o en un caso más grave, que tenga más consecuencias psicológicas para ti, es cuando realmente eres relativamente más sincero. Porque eres incapaz de abstraerte. Cuando las cosas son ambiguas, es muy fácil cambiar de opinión. Cuando algo realmente es importante o es severo o te implica, es cuando realmente la decisión es difícil de tomar. Y cuando la decisión que tomas tiene que estar más reflexionada y digamos que es más invariable, por decirlo así. No nos sale automático ser empáticos o ser asertivos. Es una tarea muy difícil y muchas veces tú no tienes
los recursos o las fuerzas para ser empático y asertivo con todo el mundo. Es que es algo muy complejo y además, si no sabes manejarlo, puede llegar a ser dañino para ti. Pero yo lo que creo es que cuando... Es decir, es difícil, pero al igual que cualquier tarea, en el momento en el que la entrenas y lo haces muy a menudo, se hace mucho más sencillo. Claro, Entonces, pero eso no hace que siga siendo difícil. Esto es como, mira, a mí yo tengo una amiga que cuando a lo mejor estoy triste, me dice, pero tú estudias psicología, ¿no? No sé, mírate los apuntes. Y claro, es como, ¡qué gracioso! Y seriamente hay personas que me han llegado a preguntar, vale, pero si tú estás estudiando psicología y conoces un montón de estrategias, ¿por qué lo pasas mal? ¿Sabes? Como porque tienes problemas. Porque eres humana. No entiendo. No, pero seriamente, hay gente que se lo pregunta. Y mi respuesta es que tú tengas estrategias no hace que no exista un problema. Hace que tú lo puedas afrontar mejor. Pero no hace que la situación deje de ser difícil o deje de ser dura. Entonces, claro, es algo que, evidentemente, como tú dices, si tú tienes práctica y si tú es algo que has experimentado o que pues va a ser mucho más fácil para ti aplicar esas técnicas que una persona que es la primera vez que va a terapia o que no conoce nada al respecto, que no está informada. Pero aún con esa experiencia sigue siendo difícil. El problema del enfado es que sirve para defendernos, ¿vale? Y como método de defensa tenemos un bloqueo que hace que muchas veces lo que nos dicen mientras estamos enfadados no lo vamos a procesar hasta tiempo después. Claro. Y en ese momento no vamos a pensar con claridad.